Bueno, yo creo sinceramente y con los pies sobre la tierra que años, 5 meses no es como para desarrollar una política pública o de Estado en este caso, como para sentar las bases de un tema que dé una respuesta seria a lo que nosotros estamos viviendo como país. Lo que sí yo sí creo en la institucionalidad, en el tema de derechos, y hay un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano clarito en las dos consultas que vivimos como país. Acordémonos que para el Distrito Metropolitano de Quito incluso estaba la consulta con respecto a los temas mineros en el Chocó Andino, y para el resto de la República el tema de la consulta sobre el Yasuní TT, y en ambas consultas el pueblo ecuatoriano ha sido claro. Un gobierno que ha puesto sobre la palestra o en ofrecimiento de devolverle la institucionalidad a este país, pues el primer pie bien puesto en su mandato tiene que ser pues cumplir con la consulta popular, porque es mandato obligatorio. Ahí no hay una franja de decisión. No hacerlo es primero ilegal y segundo antidemocrático. Y ahí sí la arista de la discusión o del análisis pasa por un tamiz un poco más complejo. ¿Cuál es su criterio respecto a lo expuesto por el presidente electo Daniel Noboa durante el primer debate presidencial acerca de la explotación del ITT? Yo en el primer debate vi un candidato, e incluso que con datos, me pareció interesante con respecto a la posición de los otros candidatos, mostró que no era ni siquiera medianamente rentable explotar el ITT. Entonces creo que en las lógicas, no solo del ofrecimiento, sino su postura hacia lo público, pues tiene que mantener esa lógica que presentó en el debate. Entonces ahí, porque si no, cualquier opinión que dé o que demos con respecto a eso va a ser adivinar, y yo creo que eso ni siquiera es respetuoso para nosotros como ciudadanos. Dentro del marco de la consulta popular efectuada el pasado 20 de agosto, existieron diferentes posturas, entre las cuales destacó el perjuicio económico que significaría dejar de explotar el ITT. Y por otro, se decía que para mitigar esta problemática se debería realizar el cobro de impuestos a los grandes grupos económicos del país. En este sentido, ¿considera que el presidente electo logrará ejecutar esta acción? Para desmitificar lo del ITT, acordémonos que en los debates previos a la consulta popular quedó plenamente demostrado que lo que se explota el ITT ni siquiera llega a ser el 1% del presupuesto general del Estado. Entonces yo creo que a nadie le debería preocupar. Nosotros perdemos mucho más que eso, sobre el 5% en temas de corrupción. Ese es un tema que incluso en su propuesta de candidatura y en su propuesta de la segunda vuelta ha prometido combatir. Entonces eso le daría mucho más dinero que el tema de la explotación del ITT. Ahí están los recursos. El tema de la evasión fiscal, hay que ser responsables. A ver, nosotros no podemos, ante nuestra postura personal, a nuestra forma de entender las circunstancias, hacernos a un lado de lo que vivimos como república. El tema de estos impuestos, la evasión de impuestos, no pasó hace una semana, hace un mes, o en el último corte del Servicio de Rentas Internas. Esto viene de larga data. Acordémonos de qué gobierno también, para desmitificar discursos, porque yo creo que nosotros como población ya nos tiene que hartar. Más bien esta elección fue un hartazgo de utilizar términos que yo creo que son menos que vulgo. Decir que alguien perdió por odio o que alguien perdió por envidia. O sea, ya es hora de demostrar que también esa cultura que decimos tener como ciudadanos, también la podemos decir en las expresiones públicas y en las posturas personales inclusive. Para formar, porque los ciudadanos tenemos la obligación también de formarnos en conjunto dentro de una sociedad. Entonces vamos más allá de eso. Acordémonos desde dónde se supone que las empresas pertenecientes al grupo del presidente electo deben impuestos, y entonces también preguntémosle a esos gobiernos por qué no le cobraron. Esa es una misión nosotros como ciudadanos, también para desmitificar discursos y cerrar esa brecha del discurso de los unos versus los otros. Ahora, durante el reciente proceso electoral, varias fueron las estrategias que utilizaron los movimientos y partidos políticos para convencer al electorado. Sin embargo, ¿cuál es la crítica que podemos realizar respecto a este proceso y qué postura deberían tomar las tiendas políticas para el 2025 con el fin de mejorar la forma en la que se transmite el mensaje? Como se hace en la casa, cuando uno limpia la casa, antes de bañarse se sacude. ¿Y por qué digo esto? Porque también nuestro lenguaje tiene que ser aterrizado a nuestro día a día. Es decir, a ver, yo creo que lo que se espera de aquí en adelante, de aquí en más, cómo se tienen que preparar, es olvidarse que son piezas de ajedrez.
incluso los candidatos, sus propios candidatos, los miembros de los partidos políticos tienen que exigir respeto a sus líderes. O sea, no puede ser posible que ahora es el tiempo de las mujeres, como hay los altos índices del maltrato, entonces no importa quién sea con tal que sea mujer. Va la candidata y después venden el concepto, ya es hora de que una mujer... Cuando en realidad nosotros, distintamente sea hombre o sea mujer, nosotros nos merecemos a las personas no solo más preparadas en temas de títulos universitarios, sino realmente a los mejores. Lo que nosotros debemos debatir como sociedad y los partidos políticos tienen que tener un debate es cómo realmente se escoge a esos mejores, cuáles son los parámetros para decir esta es la mejor ecuatoriana, este es el mejor ecuatoriano. Y la preparación, aparte del tema académico, formativo, conceptual, va más allá de la realidad, porque las formas de llevar la vida frente a la sociedad, frente a sus comunes, también lo hace una persona elegible. La honestidad es un principio que no se tiene que olvidar, que no se tiene que despejar, el trato, las formas. O sea, más se conoce a las personas en el triunfo, en el disque triunfo, que en la pérdida. Entonces acordémonos de los discursos que enarbolaron incluso los políticos locales cuando ganaron algo o pretendieron haber ganado, para saber con quién ya no se tiene que contar en la formación de un futuro político, en las decisiones políticas y en la creación de política pública para una sociedad. Finalmente, durante el gobierno de transición, ¿cuáles son las áreas en las que las autoridades y ciudadanía de Morona Santiago deberían prestar mayor atención? Morona Santiago llegó a ser calificada como la provincia más pobre de este país, el mismo rato que llegó a ser identificada como la provincia más deforestada del país, y entonces a eso hay que ponerle atención. ¿Cuáles son las actividades que causan deforestación? Ganadería, infraestructura, vías, minería y el tráfico ilegal o la tala ilegal de especies arbóreas. Entonces, cualquier política pública que incentive esas actividades está en contra de la ciudadanía. Porque acordémonos que no solo es la provincia más pobre por necesidades básicas insatisfechas. Si ustedes van al documento de actualización del plan de manejo del bosque protector Cutucú-Chaime, Morona Santiago ya ha alcanzado la pobreza multidimensional, que es acceso no garantizado a servicios básicos, acceso no garantizado a estudios, acceso no garantizado a salud, que en pocos días, acuérdense, hace una semana se reflejó en la mala calidad del agua. Incluso en un estudio, la provincia ocupa el primer lugar en mala calidad de agua. Entonces, todos esos documentos, que aparte de eso son públicos, que son estudios públicos, nos deben llevar a reflexionar. Ya basta de pensar que porque se trata de no regular, sino limitar actividades en ecosistemas frágiles, no se permite el progreso de la provincia. No, simplemente se le está diciendo a una actividad, oye, ya deja de contaminar, nos estás poniendo en serio riesgo a las poblaciones y sobre todo se está poniendo en serio riesgo la salud pública. Ojo ahí, y se está vulnerando derechos, sobre todo el derecho humano al acceso al agua, que es otro tema de exigencia que los ciudadanos deberíamos estar atrás de las autoridades para que se cumplan los derechos garantizados en la norma suprema. Es que tenemos no solo los derechos de la naturaleza, sino que nosotros reconocemos el acceso al agua como un derecho humano. Es decir, se han ido demostrando que en esta provincia sobre todo, la pobreza aumenta cuanto más se incentiven las actividades que deforestan a la provincia.